esta persona, este profesional de la salud, que se ha volcado a una especialidad que justamente tiene que ver con esa confrontación de modelos, ¿no? Que tienen que ver con el ejercicio de la medicina. Y en este caso justamente, ¿no? Lo que es el llamado sanitarismo, ¿no? Que concibe entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con lo médico en relación a la comunidad, en relación al hombre, a la familia, al trabajador en su territorio, y que justamente a través de su militancia política de muchísimos años, que llegó inclusive a ser ministro de Salud de la Nación en uno de los mejores periodos, creo yo, después de la estancia de Carrillo, cuando justamente creó el Ministerio de Salud. Su enfoque llevó muchísima felicidad a las bases, ¿no? A las personas reales de carne y hueso. Y bueno, y después también como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, un rol muy, muy importante y crucial en la pandemia. Y hoy realmente creo que muchísimos de nosotros, trabajadores de la salud, que trabajamos sobre todo en el sector de guardias, ¿no? Para empezar, digamos, le debemos una muy, muy grande, como es esa reivindicación que teníamos de tantos años de quitarnos el pago de ganancia a los trabajadores de la salud. Y entonces no queda más que recibir con un fuerte aplauso al doctor Daniel Goyan. Hola. Hola, qué recibimiento. Doc, es lo mínimo que te mereces en estos momentos por todo este recorrido tan importante que tuviste, con mucho impacto en la salud de la población, y es un reconocimiento que desgraciadamente en la vorágine de la política, que todo se lo lleva, bueno, también se llevó puesto un poco este homenaje que hay que hacerte, y que bueno, que puedo hoy hacerlo. Así que te agradezco muchísimo todo, Daniel. No, por favor, gracias, muchas gracias a ustedes. Es más, Daniel, inclusive te tengo que agradecer, cuando vos eras ministro, nosotros presentamos un proyecto de comunicación justamente en torno a Por las Dudas Escuchá, con una campaña sobre VIH y prevención, que junto a Radiográfica, ¿no? Y en ese momento tuvimos el apoyo de ustedes, así que bueno, eso nunca te lo dije, pero también te lo agradezco públicamente, porque se trabajó mucho en tu gobierno, en el ministerio, con el tema de prevención, ¿no? Pero también en la concreción del acceso a los derechos de las personas, como pasó con la población trans, ¿no es cierto?, que accedió a la hormonización gratuita, etcétera, etcétera. Y ahora, Daniel, viene este proyecto, ¿no?, que nosotros ya lo hemos visto materializado este julio, donde cobramos los que trabajamos de guardia, ya con que se sacó, digamos, que nos quitan ganancia, hubo una devolución. ¡Ay, por favor! Y estamos con una emoción que, bueno, realmente te queremos hacer un asado gigante para festejarlo. Pero bueno, hablando de verdad, ¿cómo fue esto de trabajar y de confrontar, ¿no? Porque realmente has puesto una reivindicación que tenía muchos años para el sector salud y que parecía imposible, ¿no? Como es esto de quitarnos a los trabajadores de la salud el impuesto a las ganancias. Mira, primero había que resolver un problema sanitario concreto en todo el país, que era que quién iba a querer hacer guardias si vos hacías guardias y no las cobrabas. Claro. Digamos, era imposible, cada vez más imposible conseguir personas, colegas que quisieran hacer las guardias, y eso había generado un vacío en un montón de guardias en todo el país. Entonces, siempre pensando en el público, ¿no? Claro. En las personas, primero, que es nuestro principal objetivo, que las personas puedan acceder al sistema de salud y que sean atendidas como corresponde cuando va una guardia. Después estaba la reivindicación histórica, y digo yo histórica y lo refuerzo porque en cierta manera creo yo que esto, como vos decías recién, de la pandemia, que qué rápido nos olvidamos todos, qué rápido se trivializó todo,
qué rápido se escuchan un montón de pavadas que se dicen acerca de la pandemia, minimizándola, bueno, todos los que fueron los antivacunas, los antimedidas de cuidados, etcétera, etcétera, pero ahí en el medio estuvieron los trabajadores y trabajadoras de la salud, todos y todas, poniendo el cuerpo, y en cierta manera también fue un reconocimiento, me parece, es un reconocimiento que vamos a bregar para que sea extensivo, en realidad es para todos los trabajadores que hacen guardia, pero que sea extensivo también en algún momento, vamos a estar trabajando para que sea extensivo a todos los trabajadores de la salud. Nos parece que se lo merecen, no solamente por el rol que cumplen cuidando la vida de las personas todo el tiempo, sino también cuando fue la pandemia, ¿no? Yo recuerdo muy bien ese primer mes y medio, a las 9 de la noche, los aplausos, y después qué rápido que pasó todo al olvido. Lamentablemente sí, vivimos en un mundo donde la inmediatez es tremenda, todo es efímero, y realmente se olvidaron de esos trabajadores que en muchísimos hospitales y centros de salud del país dieron la vida incluso, ¿no? Totalmente. Nosotros hoy por hoy nos encontramos con un montón de gente porque, bueno, para nosotros trabajadores que estuvimos también con la circulación sectorizada, ¿no es cierto? Y muy metidos en todo lo que era la pandemia, ahora empezamos a circular y a encontrarnos con un montón de gente que realmente te cuenta que perdieron a muchísimos familiares, ¿no? Y esto realmente ha sido invisibilizado. Yo creo que también un poco por la culpa que genera, ¿no? Que muchos tal vez tomaron esta idea de que no pasaba nada, ¿no? De que era todo un cuento y sienten vergüenza y dolor también por haber hecho caso a esto, ¿no? ¿Y vos qué perspectiva ves entonces? Porque bueno, la lucha ahí fue muy, muy interesante cuando contás, ¿no? Que también en tu discurso para hablar de esto con los demás diputados fue justamente decirle, muchachos, si no pagamos esto no vamos a tener médicos, ¿no? O sea, ¿cómo ves el impacto que va a tener esto justamente sobre los trabajadores? Mirá, yo por estos días, porque vos sabés que recién ahora, con el cobro del salario del mes que terminó, la gente empezó a ver la diferencia. Claro. Y me están queriendo mucho algunos colegas. La verdad, sí. mira, Daniel, hoy hablaba con una compañera que en su momento cuando ganó Mauricio fue con los globos amarillos al hospital y me decía, la verdad tengo que admitirlo, primero que soy trabajadora, que soy una trabajadora, y segundo que los únicos que nos dieron son los peronistas, así que va a votar a Massa. Pero vos sabés que a mí mucho no me gusta eso de nos dieron, en realidad es reconocer derechos y falta tanto, pero de todos modos de a poco. Esta fue una cosa muy importante, vuelvo a repetir, no teníamos médicos. ¿Quién iba a querer cubrir una guardia? Si ibas, trabajabas y después no te podías, y después cobrabas menos. Y después los casos de médicos que no podían dejar su guardia porque el reemplazo se había enfermado, y a veces estaban 48 y conocido casos de 72 y hasta 4 días de no poder irse en una guardia. Y encima, después de ese esfuerzo, que además, ¿cómo trabajás vos 4 días? ¿Qué calidad de atención? Somos seres humanos, obviamente, en algún momento podemos fallar con semejante. Pero además de eso, de los riesgos que conocía, de los riesgos a la mala praxis, de los riesgos de errar en el trabajo, después iba y cobraba menos. Entonces, viste, era un sinsentido que por suerte lo entendieron, después de mucho batallar porque no querían saber nada. Y también acá quiero reconocer que el Ministerio de Economía nos dijo que sí, porque vos sabés que empiezan a sumar los numeritos y esto y aquello, y la verdad que cuando nos dijo que sí fue un alivio, porque iba a ser posible hacer esta movida, y bueno, salió bien por suerte. Yo lo que decía, que de última nos pagaran la ganancia los laboratorios, ¿no? Que un poco es aquellos que se benefician directamente de nuestra actividad, y si no querían, yo ya tenía propuesta la huelga de lapiceras.
Mira, yo me conformaría con que nuestros colegas, todos, empezaran a prescribir los medicamentos más baratos que son exactamente igual, las marcas más baratas que son exactamente igual a las otras, están aprobadas y probadas por la misma autoridad regulatoria, y la verdad que el ahorro que podríamos hacer con eso después sería suficiente como para aumentarnos en forma bastante sustanciosa los salarios. Si nuestros colegas entendieran que recetar inútilmente las marcas más caras financia su propio salario, si se dieran cuenta de eso, empezarían a prescribir mejor, porque ahí se te están yendo unos 3.000 millones de dólares que podrían reforzar los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, reforzar el primer nivel de atención, reforzar todo lo que hace falta reforzar en los hospitales, equipamiento, etcétera. Pero bueno, es una batalla cultural, porque no sé por qué, algunos lo hacen por algún interés, pero la enorme mayoría porque realmente por costumbre, porque el visitador médico, por lo que sea, porque hay como una creencia de que todos reciben viajes al exterior, en hotel, y todo mentira, es una cantidad ínfima. La mayoría lo hacen por colonización cultural. Si se dan cuenta de eso, va a haber más recursos para mejorar los salarios. Claro, porque ahí está un poco invisibilizado lo que vos hablás, ¿no? El impacto que tiene. Y lo otro, Daniel, el tema de las infecciones intrahospitalarias también, ¿no? Que dentro del costo de lo que hoy es la salud y lo que fue la pandemia, yo creo que se llevaron una gran parte, desgraciadamente, de las personas que fallecieron, muchísimas tuvieron que ver con las infecciones intrahospitalarias, ¿no es cierto? Y también acá tiene que ver las cuestiones. Mira, yo en muchos años que trabajé en mi hospital tenía bajo mi responsabilidad, entre otras cosas, el tema de las infecciones intrahospitalarias, junto con los infectólogos, etcétera. Pero yo coordinaba eso, porque nos habíamos propuesto bajar las infecciones intrahospitalarias en serio. Y la verdad que encontrar en la cotidiana cómo determinados compañeras de trabajo no cumplían con el simple lavado de manos y no entendían que el simple higiene, bien lavadas las manos cuando recorremos las salas entre paciente y paciente, ya bajaban drásticamente eso. Después el otro gran problema, la resistencia a los antimicrobianos. También otra cuestión en donde tenemos que tomar conciencia, nos vamos a quedar sin antibióticos para un montón de enfermedades, ya está sucediendo. Y la verdad que sacamos una ley ahora que esperemos que tenga un impacto, porque uno saca las leyes pensando que van a cambiar la realidad, pero si después no acompaña el que la tiene que llevar adelante, las cosas no salen, ¿viste? Claro, por eso ahí me parece, Daniel, que es muy importante el tema de la comunicación, ¿no? Para realmente lograr involucrar a los profesionales en qué sentido tiene esto, porque desgraciadamente el alejamiento de la salud, de la política, ¿no? Que viene claramente de la época del proceso, ¿no? Cuando realmente se combatió, y qué te voy a contar a vos, ¿no? Que has sido perseguido, torturado, justamente por una visión que tiene que ver con la comunidad, y entonces forjó médicos individualistas, ¿no es cierto?, que realmente permanentemente piensan que están desfavorecidos y que lo único que pueden hacer es montarse sobre el otro, que siempre van a perder, y entonces justamente, y que la política es lo peor y lo más sucio, ¿no? Yo creo que esta medida, por ejemplo, acercó un poco por primera vez a qué hace un diputado que repercute en lo que le pasa al bolsillo del trabajador. Me parece que está bastante directo, pero por ahí no sería un poco los proyectos, o bueno, si en algún momento volvés a la gestión, ¿no? Ir sobre todo a esto, a generar canales que involucren a los profesionales de la salud con los planes que tenemos desde los que diseñan las políticas de gobierno, porque parece que ahí hay como un divorcio que es crucial, porque si el trabajador justamente no entiende por qué es importante, o por ejemplo, hoy hablamos, ¿no?, del diagnóstico precoz de HIV, ¿por qué es importante esto? Bueno, es muy difícil que podamos
llevar adelante esto que queremos y que seguramente cambiaría nuestras vidas, ¿no? Sí, absolutamente. Es un tema de comunicación y es un tema de proactividad en la conformación de ámbitos para que la sociedad participe. Sociedad, en este caso, los trabajadores de la salud y en este caso los médicos. Digamos, es generar lugares. Si vos vas generando lugares de trabajo en donde se incentiva esto permanentemente, además donde tenés buenas remuneraciones y no tenés que andar corriendo de laburo en laburo porque no te alcanza la guita y eso también te condiciona, generando condiciones de trabajo y condiciones dignas, ¿no?, de remuneraciones, entonces es mucho más permeable, está mucho más permeable la mente de las personas a escuchar este tipo de propuestas en donde se los haga participar. Nosotros necesitamos una comunidad que participe y que piense y que tenga más conciencia, que salga solamente de creer que tiene que ser un excelente especialista, que va de suyo, que lo tiene que ser, que tiene que formarse perfectamente bien y saber desde lo científico. Todo eso está muy bien, pero además si se involucra y vos le das un lugar para que tiren ideas y sus ideas en el día a día ayudan a transformar la realidad laboral, repercute positivamente en la salud de las personas. La gente, la mayoría, nunca son todos, pero la enorme mayoría se estimula y empieza a construir un proceso más colectivo y solidario. El gran problema que tienen las sociedades modernas es que estamos todos con mucho individualismo, mucho egoísmo, mucho egocentrismo, estamos todos prácticamente cargados de envidia, de vanidad, cuando en realidad eso no le sirve al ser humano. Lo que lo hace felices a los seres humanos es la capacidad de construir lazos afectivos, y eso a través de nuestro trabajo, que es el trabajo de la salud, que es un trabajo gratificante, que es un trabajo que yo creo que la mayoría de nosotros cuando estudiamos teníamos esa vocación de servicio. Si eso se puede recrear y mantener y dar lugares de participación en donde realmente se escuche, pero también además de escuchar desde la política se puedan concretar esas ideas que vienen de los trabajadores y trabajadoras que todos los días están ahí trabajando en los centros de salud, ahí construiríamos una sociedad mejor. Por lo menos desde la salud yo estoy seguro que lo podemos hacer. Y la salud impacta mucho en el resto de la ciudadanía. Es distinto entrar a un consultorio, entrar a un centro de salud y que te atiendan de forma humanizada, gente que está trabajando feliz con su trabajo, a que te atienda alguien que está trabajando 16 horas por día, que está enojado, Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que construir, me parece, para construir una sociedad mejor, ¿no? Totalmente, Doc. Y otra cosa que por ahí uno puede pensar en lo que estábamos diciendo recién, que el que te atiende mal es en el sector público, pero hoy nosotros estamos viendo que el sector privado también tiene un profesional muy castigado, ¿no es cierto?, que te ponen 5 personas en el mismo horario para que no quede ningún espacio libre, que los turnos son cada 5 minutos y entonces realmente quién puede dar una buena atención a ese ritmo, ¿no? Mirá, sí. Yo te voy a contar, todos los casos que uno conoce de gente que va a atenderse en los mejores hospitales privados, sanatorios privados, clínicas privadas, y que van, por ejemplo, a La Guardia y tienen 3, 4, 5 horas de espera. Y esperan. Totalmente. Generalmente ahí no se queja. Bueno, ¿y qué pasa? Claro. Y también cuando hoy hay empresas de medicina prepaga que para especialistas o para turnos, para estudios, te están dando 3 y 4 y 5 meses de espera. Totalmente. Y los estamos recibiendo en los hospitales. Mira, los otros días estaba yo en un hospital de Navarro y llegó una señora y se quejaba porque le había dado por su prepaga 4 meses y en el hospital le daban un estudio que no era de urgencia, en 23 días. Y se quejaba en el hospital los 23 días, pero no se le quejaba la prepaga a los 4 meses. Bueno, también hay una cuestión cultural que tenemos que debatir mucho con el conjunto de la sociedad. ¿Por qué en el hospital público, si esperás 2 horas, haces un lío bárbaro y en el privado estás calladito? ¿Y cuál es el motivo? Bueno, tenemos que también discutir y debatir de cara a la sociedad estas cosas.
Claro, bueno, ahí entonces yo quiero meter la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el sector donde el médico o el personal de salud empieza a ser cuentapropista, ¿no? O sea, monotributista que no ingresa a este proyecto, digamos, de devolución del impuesto a las ganancias, tampoco es un trabajador que esté organizado en defenderse para que justamente la prestación que da, está bien, uno se puede negar a trabajar de esa forma y que es lo que muchos de nosotros hacemos, ¿no? Pero muchos colegas obviamente se sienten condenados a esto. Y también ahí entra en la cuestión de la tercerización de la atención de las obras sociales y las prepagas de cuando, sobre todo en la época, digamos, en un momento esto se pasó a justamente ya no estar en manos del manejo directo, por ejemplo, de los gremios, sino de empresas de salud que hoy están, digamos, realmente empujando a un crack, ¿no es cierto?, a este sector. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso en algún momento podemos pensar hacer alguna intervención en esto? Sí, pero hay una cuestión que es central. Nosotros lo que queremos es que la gente labure en blanco y como corresponde y con sus aportes y con todas, para cuando se jubile, etcétera, etcétera. Entonces, vos fijate que hoy una patronal que te estaba pagando una guardia X pesos, no pongamos un número, X pesos. Ahora, vos no le vas a pedir un aumento, porque en realidad ese aumento te lo va a pagar el Estado. Porque vos te estaban pagando, qué sé yo, 40.000 pesos, digo cualquier número, Sí. 40.000, 50.000 pesos una guardia, de golpe vos cobrabas 50.000, pero en realidad ahora vas a cobrar, sin ningún tipo de aporte de ganancia, vas a cobrar 65.000 o 70.000. La patronal tiene que empezar a entender que hay que tener a la gente en blanco y como corresponde. Si estás en blanco, todos estos beneficios corren. Y la patronal además te va a estar pagando una cifra que vos la vas a cobrar completa, ¿no? Le va a rendir mucho más. No te va a venir a pedir más dinero de una porque ya lo está cobrando, pero lo pone el Estado renunciando a cobrarte impuestos. Claro. Entonces digo, hay que ver que los gremios, cuando nosotros consultamos con este proyecto de ley, ellos no son amigos de estimular el trabajo en negro o el trabajo precario o el trabajo tercerizado. Entonces pongan a la gente en blanco y aprovechen este beneficio teniendo a la gente en blanco, no la gente sin aportarle. Doc, la verdad es que, por ejemplo, los que trabajamos para los municipios también nos pasa esto. De provincia. Casualmente etcétera, yo le hablé con los intendentes varios intendentes, y yo le dije, bueno, ahora ustedes pagaban me dicen, estoy pagando la guardia 80.000 pesos y no consigo. Bueno, ahora cuando la cobren completa, porque el problema es que después te lo llevaba un 35%, te lo llevaba a ganancia. Ahora, cuando la cobres completa, ese sueldo ya te va a rendir mucho más. Claro. Y me decía, tenés razón, ahora no me van a pedir que más porque ya lo van a cobrar 80, no van a cobrar 50. Entonces, todo esto, que piensen bien los que contratan, porque en los municipios tenemos muchas irregularidades, hay de todo, ¿no? Pero hay muchas irregularidades y salarios bastante bajos, que piensen que además tienen que pasar un sistema de poner la gente en blanco, que cobre su guardia completa, y por supuesto donde corresponda mejorar los salarios, porque hay salarios, sobre todo a nivel municipal, en algunos municipios que son muy bajos. Que son muy bajos. Bueno, Doc, ¿y qué otra cosa le queda a usted, que es muy largo el camino que tiene por delante, porque además seguir formando parte de las cámaras, ¿no?, donde las leyes son las que justamente permiten a los gobiernos hacer sus planes, ¿no?, concretar sus planes? ¿Qué otra deuda siente en lo inmediato para usted, como en este momento en su rol de legislador? Mira, nosotros estamos trabajando sobre una serie de leyes que tienden a ir hacia la mejora estructural del sistema, ¿no? Es decir, lo que hablábamos recién, por ejemplo, estamos con la ley que le pondría un límite a las ganancias exorbitantes de los medicamentos mal llamados de alto costo, que son de alto precio. Claro.
en donde vemos rentabilidades de hasta el 30 y el 40.000%. Claro. Una cosa absurda, absolutamente absurda. Entonces, nosotros necesitamos, como tantos otros países, generar herramientas para poner un límite, porque vuelvo a decir, si bajamos ese tremendo gasto que se está yendo en ganancias extraordinarias, eso después lo tenés para pagar mejor a los trabajadores de la salud, por ejemplo, entre otras cosas. Así que es un proyecto de ley importante. Ahora, yo tengo un proyecto de ley que incluso incorpora un artículo que es tomado de la ley Oñatibia, de Arturo Illia, que es un artículo que decía que los laboratorios deben demostrar cuál es su estructura de costos que justifiquen semejante precio. Esto, me encuentro con muchas resistencias de gente del Partido Socialista, de los radicales, obviamente del PRO también, porque te dicen que no te tenés que meter con las empresas. Claro. Y que además exigirle la estructura de costo. Y vos le decís, bueno, pero Oñatibia, que no es peronista, es radical, decía que el medicamento es un bien social y que debe garantizarse, no es cualquier producto. Y bueno, y tengo la contra Doc, de los pero radicales. escúcheme. Tengo la contra de los radicales, Claro. digamos, ni los radicales me bancan en un artículo de una ley que fue de un gobierno de ellos. Claro, bueno, pero Doc, no olvidemos que a Illia lo echaron justamente por eso, o por lo menos esa fue la excusa, ¿no? Pero esa respuesta que me dan los radicales no es motivo como para que uno diga, no voy a hacer una ley porque me van a dar un golpe de Estado. En Argentina no va a haber más golpes de Estado. Claro. La derecha se encontró otros caminos para llegar al gobierno. Entonces, porque el poder ya lo tiene hace rato. Claro. Pero digo, me parece que tenemos que ser un poco más coherentes y, si se quiere, también valientes a la hora de legislar. No podemos estar con temores a que si yo le digo a una empresa deje de robar, porque esto es un robo. Claro, es un robo. Es un robo y que además es sobre la salud. No es un robo, es sobre la salud. Y cuando vos le decís estas cosas, dice, bueno, no, pero la verdad que algunos principios no se pueden tirar por la borda todos los días. Bueno, parece que hay gente que tiene los principios medio flojos. Doc, la verdad, a mí me encantó poder hablar con usted. No sé con qué Gabriel habló anoche, no era yo. Hay una confusión, sí, hubo una confusión. Bueno, la verdad que muchísimas gracias y de nuevo públicamente te agradezco, no todo, porque también cuando yo estaba en el centro de la comunicación en el momento de la pandemia, me ayudaste mucho comentándome todo lo que estaba pasando, que era importante también poderlo transmitir para la gente, y que hoy la verdad que tengo un reconocimiento por ese rol que justo me tocó tomar, ¿no es cierto? Y para mí un honor haber podido estar siempre cerca tuyo, al lado tuyo, con tu reconocimiento. Y bueno, la verdad que primero debemos un asado multitudinario a tu persona y a tus colaboradores para dar un agradecimiento por esto que el trabajador de la salud creo que de alguna forma se había resignado a que no iba a tener. Y también por ahí la idea de promover estos proyectos que vos estás diciendo para la población, ¿no? Porque creo que también cuando la población entiende este rol que están teniendo ustedes y cómo va a repercutir, ¿no? Porque justamente esos medicamentos los usan personas que están con enfermedades graves y tienen como única opción eso, y esos costos que a veces no cubren las obras sociales en las prepagas, van, la gente intenta cubrir con su propio bolsillo, ¿no? Entonces, desde ese punto, también vamos a estar acá para difundir y para implicar a la gente con estas propuestas, porque son muy importantes realmente y nos cambiarían a muchas personas la vida, sobre todo en una situación tan terrible como es la enfermedad. Así que bueno, muchísimas gracias por todo, de verdad, Daniel. No, gracias a ustedes, un saludo, un cariño a toda la audiencia y hasta la próxima. Bueno, un beso, un aplauso, un cariño al doctor Daniel Goya.